panel, en el foro, sobre las que lamentablemente se Sanciones. han dado estas sanciones de Rusia hacia empresas exportadoras ecuatorianas y en general es hacia la exportación del banano ecuatoriano. Y los claveles. Eh, y los claveles en plena época de San Valentín, es decir, de temporada alta. Vamos a ir ya con Ahí está Patricio Almeida, listo. Patricio Almeida, que es el director de Agrocalidad, don Alcides, Alfonso, para conversar. Perfecto. Perfecto. Primero, muy buenos días, querido Patricio. Te mando un fuerte abrazo a quien estimo y sé que es un buen profesional y que estás a la altura de la situación, Patricio. Tengo una pregunta para ti, inicial, para darle el paso a los compañeros de la mesa. La situación del Ecuador, como hemos venido advirtiendo, no es sencilla en este sentido puntual de las sanciones en el banano y en los claveles. Sabemos ya la historia que tienes dentro de la de Agrocalidad y todo pues lo que has podido desarrollar con tu equipo. Ahora, ¿cómo enfrentas desde Agrocalidad o cómo se enfrenta desde Agrocalidad como una parte, un apéndice del gobierno, por supuesto, la temática se sustancia en lo técnico, en la fitososanidad? Y esta pregunta que te hago inicial tiene una pregunta posterior, que es de un proyecto que sé que tenías sobre la presencia de agentes fitosanitarios en oficinas comerciales. Pero antes de entrar a esa respuesta, quisiera preguntarte, ¿cuál es la acción de Agrocalidad puntual al día de hoy? Hoy, jueves, miércoles, ¿qué está haciendo Agrocalidad distinto a lo que ha hecho ayer? ¿Qué avances ha habido de parte de los portavoces rusos? Las noticias no parecen ser auguriosas debido a que ya vemos que existe tal vez esta potencial alianza comercial temporal, esperemos que sea así, con India. Y obviamente eso enciende las alarmas al sector bananero. Patricio, te damos el paso, pues no sin antes volviéndote a saludar. Muchas gracias, buenos días con todos, Alfonso, por esas palabras, Alcides, Juan José, a toda Andrés, a toda la audiencia de Atalaya. Mil disculpas por el atraso, la verdad es que a veces el tráfico acá en Quito es complicado, estuvimos cerca de 40 minutos atrapados en el túnel, pero bueno, esperemos que vaya mejorando también las condiciones de movilidad aquí en la capital. Yo quisiera empezar primero complementando algo que le pude escuchar a Juan José y a Alfonso. Dicho sea de paso, un honor compartir con ustedes en este panel, en este foro, gente con amplísima experiencia en el sector agropecuario y particularmente en la industria bananera. Y bueno, Juan José habló de cifras y de la importancia del banano ecuatoriano. Eh, en sus exportaciones hacia el mundo y particularmente hacia Rusia, ¿no? Que constituye actualmente cerca del 22% de las exportaciones que se hacen, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar esos mercados. Y básicamente, y respondiendo a la pregunta de Alfonso, lo que hemos tratado de hacer en estos años es fortalecer a la agencia Agrocalidad en sus capacidades técnicas, en sus capacidades analíticas, también en realizar planes de trabajo y protocolos para enfrentar esos desafíos que día a día los mercados internacionales nos van imponiendo. Porque este es un tema coyuntural que actualmente estamos viviendo con Rusia, pero hay otros desafíos como el Pacto Verde de la Unión Europea, ¿no es cierto? La ley FISMA de Estados Unidos, que también son mercados importantes para los productos ecuatorianos. Entonces, la responsabilidad como director, como funcionario público, es primero defender los intereses del país a cabalidad, ¿no es cierto? En todo momento y en toda circunstancia. Y por supuesto la responsabilidad de tener una agencia que pueda cumplir con esos objetivos, defender el Estado ecuatoriano dentro de sus temas técnicos fitosanitarios y por supuesto tener una agencia que pueda responder ante estos desafíos. En los últimos años hemos tratado, a pesar de las dificultades, de tener una agencia que tenga fortalecidas sus capacidades técnicas. Tenemos técnicos que se están capacitando y se siguen capacitando en el exterior en temáticas que pues ahí me van a dar la razón los expertos que están en el panel, como por ejemplo el Fusarium raza 4, que no lo tenemos en el país y que estamos haciendo todo lo posible por dejar el hongo fuera de nuestras fronteras. Y no es casualidad de que estemos libres del patógeno cuando alrededor del vecindario ya está presente.
Colombia dio el primer aviso en el continente de tener presente Fusar Raza 4, luego fue Perú y ahora Venezuela. Y por ahí aparentemente en un país de más hacia el sur, aparentemente se puede dar una alerta en los próximos días. Y el Ecuador, afortunadamente, está libre de Fusar Raza 4 y creo yo, y estoy convencido, porque hemos trabajado de una manera técnica en la agencia para fortalecer esas capacidades y poder tener todas esas herramientas para enfrentar estos retos y estos desafíos. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este tema coyuntural con Rusia? Eh, y esto se lo ha llevado al tema técnico y esto hay que ser claro, ¿no es cierto? Los temas políticos, los temas diplomáticos, esos se irán resolviendo con las autoridades competentes. Sin embargo, Rusia lo ha llevado al nivel técnico y es así como nosotros estamos en la obligación como agrocalidad de defender esa parte técnica y de sustentar todo lo que se está haciendo en el país, no por un tema coyuntural, sino porque se ha venido trabajando en los últimos años sobre estos temas. Recibimos una notificación el día 5 de febrero. Eh, Antes de esto habíamos tenido alguna información no oficial sobre las medidas que podía implementar Rusia ante el banano ecuatoriano, pero la notificación oficial la recibimos recién el día 5 y el día 6, es decir, inmediatamente, el día 6 en la mañana en Rusia, ya vimos la respuesta sobre todas estas inquietudes que se habían planteado, presentado por el servicio oficial ruso. Hay algo importante que hay que aclarar y aquí va a radicar toda la defensa o la argumentación técnica que vamos a hacer como Ecuador. Primero, que se nos está notificando de un organismo que no es una plaga. Esto es importante de resaltar. La mosca jorobada es una mosca, es la mosca común, la que tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿no es cierto? Y no es una plaga ni agrícola ni relacionada al banano. Mire, es un primer punto importante. Otra preocupación que plantea Rusia es que esta puede ser portadora del cólera. Y ahí me voy a salir un ratito, un momento del tema fitosanitario y me voy a meter en el tema salud. Y no porque sea experto, pero ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Salud que en el Ecuador no se ha reportado una cepa toxigénica de cólera desde el 2014. Es decir, tampoco habría un argumento por parte del servicio oficial ruso sobre una preocupación de que esta mosca sea portadora del cólera, porque en el Ecuador no ha existido desde el 2014. Y finalmente, sobre la mosca, algo también importante que su ciclo de vida es muy corto, entre 20 y 25 días, y las condiciones de supervivencia tienen que estar muy bien marcadas, porque es un organismo que vive en zonas tropicales, entre 20 y 25 grados centígrados. Y nuestro banano viaja 40 o más de 40 días hacia Rusia en condiciones de menos de 13, entre 12 y 13 grados centígrados, donde las probabilidades de que este organismo sobreviva son prácticamente nulas. Es ahí donde nosotros vamos a centrar la defensa y por supuesto también en todas las acciones que tenemos que emprender y que ya lo estamos haciendo ante esta preocupación de Rusia. ¿Y a qué me refiero particularmente? Inmediatamente al haber sido notificados, nosotros dimos una alerta al sector, con quien trabajamos de manera muy articulada y conjunta, tomando las acciones y las previsiones necesarias para que esto no siga escalando. ¿Y a qué me refiero? La implementación estricta del plan de trabajo que tenemos para exportar hacia Rusia, donde, entre otras cosas, se deben de implementar medidas de bioseguridad, control de plagas, certificación de escamas y cochinillas, limpieza y lavado de los contenedores, que es una obligación de las navieras de entregar a los exportadores y a las empacadoras contenedores que estén lavados y limpios, y otras medidas adicionales más. Es decir, nosotros estamos trabajando ya con el sector en un fortalecimiento de todas estas medidas que contempla el plan de trabajo para Rusia. Y Patricio, adicional, lo interrumpo, Patricio, para poder preguntar, para poder ir dialogando sobre estos puntos que son sumamente interesantes. Alcides, con sus inquietudes. No, este es un problema fitosanitario, pero que trascendentalmente es un problema geopolítico. Y creo que la palabra final la deben de tomar de forma pragmática los diplomáticos nuestros que deben de reunirse como lo están haciendo necesariamente con los rusos.
Alcides, y Patricio y Andrés, Alfonso, etcétera. Primero, Patricio, gusto saludarte nuevamente y verdaderamente eh, los agricultores ecuatorianos deben estar muy tranquilos que alguien con tu capacidad esté dirigiendo agrocalidad, porque eso es una garantía y del respeto internacional que te tiene. Coincido con Alcides, pero hay que darle todo el manejo técnico profesional sobre el manejo de una plaga, que es lo que estás haciendo. En esto ya tuvimos dos incidentes con Rusia hace unos años, el de Novorossiysk y el de San Petersburgo. Temas que los manejaste tú directamente, inclusive en un viaje urgente a Alemania, si mal no recuerdo, a reunirte en persona con el director de la agrocalidad rusa, y a donde se pusieron de acuerdo en todos los protocolos que luego se ejecutaron en Ecuador. Entonces ya hay un antecedente de una reacción inmediata y exitosa que no estuvo contaminada por el adecuado análisis que hace Alcides. Cuando hubo otro incidente similar, no contaminado, con Chile, sobre el tema cochinilla, también en el tema con Rusia, se planteó que vengan autoridades de agrocalidad, tanto de Chile como de Rusia, a Ecuador. En ese entonces estábamos en pandemia, no podían venir. Se está considerando esa posibilidad de que vengan los técnicos rusos, una invitación formal del gobierno del Ecuador, tuya, de los exportadores afectados y del clúster bananero, de que vengan los técnicos rusos a verificar in situ que se cumple el protocolo fitosanitario que tú nos has recordado. Gracias, Juan José, por tu pregunta. Efectivamente, ya se lo planteó. En la carta respuesta del día 6 de febrero que enviamos a través de la Embajada de Ecuador en Rusia y que ya fue recibida y confirmada por el servicio oficial ruso, planteamos, entre otras cosas, lo que ya les había comentado, pero también una visita, una invitación para que conozcan los técnicos del servicio oficial ruso aquí en territorio, en los sitios de producción, en empacadoras y que revisen y vean todo el proceso de certificación fitosanitaria que se hace en el Ecuador y el cumplimiento del plan de trabajo que tenemos con Rusia. Eso ya se lo planteó y estamos a la espera de una respuesta. Mira, tú bien lo dijiste, Juan José, y un poco, digamos, en esa línea de tiempo, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos trabajado con el servicio oficial ruso. De hecho, tú mismo lo nombraste, yo tuve una reunión con el director de la agencia rusa en Berlín y ahí pues se definieron todos los aspectos técnicos del plan de trabajo, que lo estamos cumpliendo estrictamente, ¿no? Y pues desde ese entonces, que fue en el 2019, no hemos tenido ningún inconveniente hasta la actualidad. Entonces, vuelvo y repito, el propósito de exponer al servicio oficial todo lo que venimos haciendo en el plan de trabajo y la visita, que es complementaria para que se verifique y se corrobore todo lo que estamos realizando en el país, es necesaria y estamos activando todas las herramientas y los recursos, y me refiero, el embajador está digamos, muy activo en Rusia y está solicitando que se dé una fecha para que se concrete definitivamente esta visita. Gracias, Patricio. Ahora, yo sí quisiera hacer referencia a la excelente observación de Alcides. El tema de relaciones diplomáticas, el tema político, hoy más que nunca, en un mundo globalizado, tiene que ser manejado con una alta sensibilidad en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales de los países. Y aquí sí, una invitación a la Cancillería a que tenga en cuenta la importancia comercial que tiene la relación, repito, de comercio exterior con Rusia. Porque definitivamente las sensibilidades proyectan, digamos que un mayor de exigencia en los funcionarios que tienen que ver con la ejecución de las regulaciones de esos operativos de comercio exterior.
Sí, mi querido José, ya creo que despedimos a Patricio Almeida, no lo vemos más en la pantalla, le agradecemos su participación, importante y necesaria intervención en estos momentos que falta más bien la orientación, mi querido Andrés. Quisiera ir con Ahí el está. licenciado Julio Ayala Serra y con Romina también. Don Julio, Sí, para sus inquietudes, ahí está Patricio también Ahí volvió. en línea, volvió, pues él está en vehículo, obviamente se puede estar cortando y están acá Juan José y Alfonso, Juan José Pons y Alfonso Rollero dentro de este panel sobre el banano ecuatoriano que ha recibido sanciones de parte de Rusia. Adelante, Julio. Gracias, Andrés. Ingeniero Almeida, gusto de saludarlo. Vamos a lo técnico. Se dice que el problema es la mosca jorobada. Yo quisiera preguntarle técnicamente si una mosca puede viajar en las condiciones de temperatura en que viaja el banano ecuatoriano, es decir, a 14 grados bajo cero, si se puede reproducir en esas condiciones o si los huevos de esta mosca, porque se reproducen por huevos, podrían eclosionar cuando lleguen a otra temperatura en otro ambiente. ¿Cómo es eso? Explíquenos, porque nosotros somos neófitos en la materia. Gracias, Julio, y oportuna tu pregunta. Mira, nosotros en los sustentos que hemos enviado al servicio oficial ruso, justamente exponemos eso, porque hay mucha literatura, a pesar de que no es una plaga agrícola, no es una literatura que ha sido generada por expertos agrícolas o entomólogos relacionados a la agricultura, sino más bien en temas de salud o entomólogos que han hecho investigaciones sobre esta mosca. Y efectivamente, en toda la literatura se habla de que las condiciones que debe de tener para poder sobrevivir esta mosca son completamente diferentes a las que tenemos en tránsito de Ecuador hacia Rusia. Que tú ya bien lo dijiste, son cerca de 40 días a menos de 13 grados centígrados, cuando este organismo, esta mosca, necesita primero un ambiente que sobrepase los 20, 22 grados centígrados, en un ciclo de vida que está sobre los 22 días de huevo hacia adulto, ¿no es cierto? Todo ese ciclo de vida. Entonces las probabilidades son muy, muy bajas, por no decir, digamos, nulas. Sin embargo, siempre en el mundo de la biología hay probabilidades, ¿no es cierto? Ahora, una de las inquietudes que tenemos nosotros hacia el servicio oficial ruso es si es que estos organismos de esta mosca o estos huevos llegan con vida, porque esa podría ser una clave también de la justificación de Ecuador, porque no se podrían tomar medidas en el caso de que estos organismos, ya sean estados inmaduros como huevos o pupas o adultos, lleguen muertos. No se podrían, y es la norma internacional de medidas sanitarias y fitosanitarias, que así lo dicta, no se pueden tomar medidas ante el hallazgo de un organismo que no esté vivo. Muy bien. Y aquí un dato importante y complementario a tu pregunta, Jaime. Mira, nosotros hemos enviado en el año 2023 más de 84,000 envíos de banano a todo el mundo, a los 76 destinos que tenemos habilitados para exportar banano. Es decir, cerca de 7 millones de toneladas se exportaron el año pasado. No tenemos ni una sola notificación sobre este organismo de esos 76 países. Eso por un lado. Y por otro lado, a Rusia hemos hecho cerca de 13,000 envíos y únicamente estas notificaciones que se han hecho, que no sabemos si son moscas vivas o pupas vivas porque no tenemos esa información aún, representan únicamente el 0,3% de lo enviado. Es decir, no existe un riesgo para Rusia porque estas notificaciones tienen un porcentaje supremamente bajo en relación a los 13,000 envíos que se realizaron. Es decir, todo esto a nosotros nos da el justificativo y el sustento para pedir a Rusia que deje insubsistente las medidas con estas 5 empresas, que dicho sea de paso, estamos trabajando, estamos dando asistencia personalizada, estamos haciendo unas auditorías para trabajar de la mano con ellos y que se sigan implementando los protocolos como deben implementarse. ¿Cómo se limpia la fruta? ¿Cómo se la manda limpia desde el Ecuador a los diferentes países? Yo he visto que tienen unas tinas, en esas tinas ¿hay agua simplemente o hay agua con algún limpiador de cualquier producto extraño que no deba viajar con el banano?
Bueno, no solo las tinas, mira, el proceso desde que se recibe la fruta en los patios de racimos, se hace una limpieza con agua a presión para que cualquier organismo, ya sea cochinilla, escama, pues salga del clúster de la mano, ¿no es cierto? Y esa es una primera etapa, y luego van a las tinas y se hace un lavado exhaustivo, y luego se hace el empaque con personal que está verificando cada una de las manos que van a ir a las cajas. Es decir, hay un procedimiento muy, muy exhaustivo, no solo para determinar o verificar la calidad comercial, el largo de dedo, el ancho de dedo, la calidad de la mano, sino también para verificar si es que existe o podría existir una contaminación con algún tipo de plaga. ¿Sí? Entonces, mira, no es solo el lavado, sino es todo el proceso desde recepción del racimo en el patio de racimos. Y esto nosotros lo verificamos y está contemplado dentro del plan de trabajo para Rusia. Y tenemos planes de trabajo para Cono Sur, tenemos el plan de trabajo para Estados Unidos, para la Unión Europea y uno específicamente para Rusia. Y de estos países, ¿cuál es el más crítico en el momento de recibir la fruta? Bueno, en temas comerciales, pues hay de todo, ¿no es cierto? Pero en temas fitosanitarios, todos los países tienen un nivel de exigencia. Ahora vemos, y creo que es el siguiente desafío que tenemos, eh, sobre todo por esta política del Pacto Verde de la Unión Europea, en términos de límites máximos de residuos, de certificación de buenas prácticas productivas libre de deforestación, debida diligencia. Son desafíos de mercados que son mercados importantes para el Ecuador. Recordarles que el Ecuador es el principal proveedor de productos orgánicos hacia la Unión Europea, predominantemente banano. Y es ahí donde nosotros debemos defender esos mercados, debemos de hacer la tarea aquí localmente, tener las capacidades técnicas, analíticas a punto, hacer un trabajo comprometido y en conjunto con el sector, con la industria, que dicho sea de paso, pues yo agradezco y felicito porque son las empresas las que pues, defienden esa dolarización, ¿no es cierto? Son las que la están peleando por acceder a mercados, por mejorar las condiciones de sus plantaciones, también sus condiciones económicas, y es a quien nos debemos también, y es con quien hemos hecho equipo justamente para esa defensa que debemos realizar ante Excelente, estos Patricio. desafíos que se van presentando en los mercados. Excelente, Patricio. Gracias, don Andrés. Quiero hacerte unas últimas preguntas, aprovechando tu tiempo y agradeciéndote también por él. Sabemos que tienes otras entrevistas y ya seguramente estás tarde para ellas, pero quisiera hacerte tal vez un tridente de preguntas y ahí de forma sencilla para que logres también tener un mensaje también final en el programa. El concierto internacional, está claro lo que delineaba Juan José en sus conversaciones. El concierto internacional estos organismos internacionales también son una posibilidad de contrastar es la información que ha venido de Rusia y digamos que también se espera que la contrasten los mismos funcionarios rusos en Ecuador. ¿Has tenido acercamientos ya con organismos internacionales? Es la primera pregunta. Después, quiero dejarte lista esta pregunta, Patricio, para tu desarrollo, porque lo hemos conversado en conversaciones profesionales. Oficinas comerciales con la presencia de agrocalidad o agentes de agrocalidad. Esto aliviaría muchísimo probablemente estos cortocircuitos que se puedan generar, digamos, cuando no tengan un vilo político, y estamos claros porque ahí puedes hacerse más fuerte si tienes una presencia no solo territorial, sino una capacidad de acción territorial. Gracias, Alfonso, por tu pregunta. Sí, la primera y la respuesta a tu primera pregunta es sí. Estamos trabajando con organismos internacionales, estamos trabajando con homólogos nuestros justamente para sustentar la defensa que debemos hacer como país desde la parte técnica, ¿no es cierto? ¿Habrán Y de hecho, pronunciamientos ahí o no? ¿Hablan declaraciones o pronunciamientos de esos organismos internacionales que puedan contrastar la información que presenta sí, agrocalidad? sí, sí. Nosotros vamos a tener justamente esa información, los sustentos técnicos por parte no solo de Agrocalidad, sino de otros organismos, como tú bien lo has dicho. Y creo que en las próximas horas o en los próximos días iremos dando esta información, ¿no es cierto? Porque es importante tener también el apoyo y el sustento técnico, no solo de la agencia, sino también de otros que están trabajando en una temática similar. Y por otro lado, en el tema de agregadurías agrícolas, las llamamos nosotros,
El señor ministro de Agricultura ya está trabajando en eso con Agrocalidad, con el Ministerio de Agricultura y también con el Ministerio de Comercio. Entonces, este es un proyecto que ya se lo está trabajando y probablemente en los próximos días ya tendremos resultados. Y tú bien lo dijiste, hay que zonificar el mundo, a dónde queremos nosotros acceder con nuestros productos, a dónde queremos nosotros apuntar para que a través de las exportaciones se vaya moviendo esa aguja que queremos que vaya para arriba, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros es muy importante contar con técnicos especializados fitosanitariamente y zoosanitariamente en esas zonas o en esos países en los cuales nosotros hemos visto muchas oportunidades para que nuestros productos se posicionen y puedan llegar, digamos, a las perchas de estos destinos. Patricio, una inquietud y básicamente también una solicitud. Yo he escuchado con preocupación declaraciones de funcionarios, sea de comercio exterior o de relaciones exteriores, que hablan de que, bueno, si no se puede vender en Rusia, venderemos más en otros mercados, Estados Unidos, Europa. Y tú muy bien has mencionado el tema de las leyes de Estados Unidos y de la política verde de la Unión Europea. Y todos sabemos que hay una prohibición, por ejemplo, de un insecticida que sí se puede usar para Rusia, clorpirifos. La fruta que va a Rusia no puede ir ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Entonces la solicitud es darles una pequeña charla a esos funcionarios para que no traten de resolver problemas con medidas que no se pueden tomar. Gracias, Patricio. Gracias, Juan José. Es oportuna también tu apreciación. Mira, nosotros vamos a defender todos los mercados porque son importantes. Rusia es un mercado, digamos, tú mismo lo aclaraste, más del 22% de la fruta va hacia ese mercado, más de 25,000 empleos están en juego. Nuestra obligación y nuestro deber es defender esos mercados, independientemente de que existan otras opciones. Pues desde la parte técnica sabemos y conocemos que se puede defender y así lo vamos a hacer y lo vamos a sustentar porque no es una opción perder mercados en este momento, mi estimado Juan José, Así es. y más bien todo lo contrario, es defenderlos y lo vamos a hacer de una manera técnica y lo estamos haciendo de una manera técnica. Muy bien, antes de ir a la pausa, Romina también tiene inquietudes. Bueno, buenos días, Patricio. Escuchándolo y siendo un poco más objetivos y prácticos hasta el día de hoy, ¿cuánto ha sido la pérdida y cuánto se estima que sea la pérdida al no poder concretar las conversaciones de una manera positiva? ¿Tienen previsto un plan B? Porque creo que es importante las acciones que ustedes están realizando, pero a la vez también ir pensando qué va a pasar si es que no se llega a un acuerdo. Gracias, Romina, y bienvenida. Felicitaciones por esa inclusión en la radio, ¿no es cierto? Mira, a ver, no se tiene cuantificado todavía, no hablamos de pérdidas. Recuerda que estamos ahorita en una etapa de negociación y de sustentación ante el servicio oficial ruso. Entonces, estamos esperando esa respuesta para nosotros poder tomar y seguir escalando en las decisiones o gestiones que se deben de hacer. ¿No es cierto? Esos datos, pues los vamos a ir contrastando con el sector privado, estamos en permanente contacto, no solo con los gremios, sino también con otras instituciones que están involucradas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, la Oficina Comercial, ¿no es cierto? Entonces estamos permanentemente en contacto para ir midiendo cuáles son los impactos que se podrían ir dando de acuerdo a cómo va escalando esto. De acuerdo. Preliminarmente te digo, hasta el momento no existe un impacto porque estamos también a la espera de esa respuesta a la solicitud que hemos hecho como Ecuador de dejar insubsistente esta medida por parte del servicio ruso. Entonces, yo creo que el día de hoy, a través de las gestiones que se están haciendo en la embajada de Ecuador en Rusia, vamos a tener noticias y esperemos que sean positivas. Excelente, mi querido Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus explicaciones también. Te deseamos la mejor de los éxitos en esta necesaria y urgente intervención de Agrocalidad, de los pares internacionales y sobre todo buena comunicación con el sector privado y buena comunicación también dentro del gabinete para que todos vayan por un mismo norte. Que Sí, esa eso luz, es importante, que esa luz, remar en el mismo que esa sentido. luz que te ilumina al salir del túnel
te ilumine en este proceso duro de negociación, Patricio. Así es, mi querido Patricio. Una cuestión que quisiera agregar, ¿verdad? Mejor dicho, dos cuestiones. Lo peor que le puede pasar al Ecuador en este momento, lo peor es que en lo fitosanitario vayamos a hacer una denuncia a la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver. No, Y en lo político, una ruptura de las relaciones diplomáticas. Y la segunda, hay que elaborar una estrategia, una propuesta que la lidere la canciller de la República para que no vayamos cada uno por su lado a decir cosas que después vayamos a lamentar. O sea, una estrategia común. Se reúne la canciller, que tiene que ser la que lidere esto, si no es el presidente de la República, para que cada uno vayamos a repetir la misma argumentación, porque los rusos son personas que en lo diplomático uno no sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, no vayamos nosotros a equivocarnos y por nuestras equivocaciones vamos a tener grandes problemas como los que ya tenemos en este momento, Alfonso. Lo que nos queda claro, Alcides, es que en la parte técnica estamos bien soportados, tenemos las evidencias, tenemos una acción ya de parte de Agrocalidad. Ya lo que suceda en la arena de la diplomacia y la parte política es un poco más impredecible. Si animamos al gobierno nacional a que con la misma autoridad y conocimiento de Agrocalidad pueda enfrentar este embate con la urgencia de la escasez económica en el país. Esto es un palazo en la nuca al sector, es un palazo al movimiento portuario y es un palazo para el beneficio económico del Estado. Nos quieren subir el IVA, subir ICD, ahora un golpe económico, seguramente acción-reacción. Cada acción tiene que tener una reacción porque la cuenta siempre la tiene que pagar alguien. claro que sí. Y eso tenemos que asegurarnos que no sea la gran mayoría de los ecuatorianos, que son los más vulnerables Así y los es. más pobres, es verdad. Nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Agradeciéndole a Patricio Almeida, el director de Nacional de Agrocalidad, que es obviamente la entidad responsable dentro del Ministerio de Agricultura y del país, pues, ¿no? En efecto. A propósito, muchísimas gracias a todos los integrantes, no sería integrantes, a los miembros del sector bananero que están siguiéndonos desde diferentes lugares de Guayaquil, del Ecuador, internacionalmente, inclusive en Estados Unidos y Se en Rusia. necesita hablar de esto. El sector bananero tiene una importancia, digamos, ya ganada por muchos años y hoy es el momento dado de que Ecuador se una también por estas cosas que parecerían poco importantes, pero cuando suceden son tan importantes. No, pues esas son las cosas importantes, de verdad. Esto es, de aquí para adelante, Ecuador pues tendrá que tener un tratamiento especial con Rusia. ¿Cómo será ese tratamiento? Esa es la estrategia y nada sin estrategia funciona, así es. Así es, por supuesto. Claro. Y liderazgo. Y Liderazgo. pragmatismo, estimados amigos. Totalmente. Hay un tema adicional que se los quería preguntar. Nos dice un experto en el tema bananero que los máximos son 28 días, no 40. Hay dos rutas. Ya. Hay la ruta directa de las navieras como Baltic Shipping, que hacen 21 días, máximo 28 días. El banano viaja a una temperatura de 13 a 14 grados centígrados. La mosca no puede vivir, no es bajo cero, es 13 a 14 grados centígrados. Y 13 a 14 grados la centígrados. ruta de los contenedores, que dependiendo de cuál naviera sea, MSC, Maersk, Hamburg Sud, etcétera, van desde 28 días hasta 40 días. Ok. Y eso O sea, depende de la ruta también, ¿verdad? Depende de la ruta, depende de los puertos de intercambio, Claro. depende de muchas cosas. Pasan La por el ruta- canal. El paso por el canal. La ruta más rápida es la de la compañía Cool Carrier, porque son barcos directos de Ecuador a Rusia. Mira la importancia del mercado ruso, que Cool Carrier, que hoy es una naviera rusa, tiene 3 barcos semanales cargando en Ecuador. sí, imagínate. Que eso se va a ver el efecto inmediato Así también. es. No solamente es la falta de colocación de frutas, el movimiento portuario, movimiento de camiones, Cartón. los cartones, las empacadoras, los jornaleros. Muy bien. Señores, esto es para ponerse a sentarse y llorar, porque esto es una situación complicada. A mí lo que siempre me parece es que Ecuador, cuando vienen estos apremios, es muy desordenado en atajar las situaciones. Y en este punto ya no podemos ser desordenados porque tenemos múltiples problemas, Claro. ya locales, ahora internacionales.
es necesario inaugurar la palabra prudencia. Y para eso tiene que ir la mano una estrategia con prudencia. Ojalá esa sea la sinfonía con la que se maneje esta Ya situación. volvemos con la parte final del panel sobre las restricciones y sanciones que ha dado Rusia al banano ecuatoriano y también a los claveles. Ya volvemos en un momento, amigos oyentes, las 9 de la mañana con 22 minutos, 9 con 22, 8 con 22 en el territorio insular de Galápagos.